Amén. Dios nos bendiga. Doy gracias al Señor esta tarde por la oportunidad que el Señor me concede de poder dar inicio a este hermoso y santo servicio. Lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero darle la bienvenida
en esta hora, iglesia, en tu hogar y unificada en tu hogar, y decirle en el nombre del Señor, bienvenido. Vamos a ser parte de este culto, parte de esta reunión, parte de este servicio espiritual, el cual confiamos en el Señor será motivo de bendición para nuestras vidas. Quiero invitarlo a que estemos unidos, a que compartamos la bendición del Señor, a que compartamos de su palabra, para que por medio de ella nosotros podamos ser edificados, alimentados, sustentados, bendecidos por la palabra de Dios. Decirle en el nombre del Señor a todas mis hermanas y hermanos que están escuchando, y aquí le estoy viendo a través de los mensajes, nuestra hermana Marcela Concha, nuestra hermana Ángela Contreras, nuestra hermana Patricia Urrea, nuestra hermana Janet, nuestro hermano Juanito, en fin, todos los que están conectándose en este momento, decirles que vamos a comenzar, y espero y confío en el Señor que así como en nuestro hogar, también en el hogar de ustedes, la bendición del Señor se hará sentir. Confiamos que el Señor está en medio nuestro, es su promesa, por tanto creemos en ella y sabemos que ella es verdadera. Vamos a pasar a orar a la presencia del Señor. Yo lo quiero invitar a que podamos doblegarnos ante el Señor, clamar a Dios para que el Señor nos pueda bendecir en esta hora y nos pueda el Señor guiar a través de este servicio, conociendo por supuesto el Señor su necesidad, conociendo el Señor mi necesidad, porque Él escudriña los corazones y no hay nada oculto ante sus ojos. Lo invito a que oremos todos al Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, es para nosotros, Señor, una bendición maravillosa iniciar esta noche el culto de adoración y de alabanza a su nombre. Rogamos, Señor, que usted nos ponga en comunión, Señor, que estemos el uno con el otro, unidos, Señor, en nuestro pensamiento, unidos, Señor, en la fe, Dios mío, en la devoción y en la adoración a ti, Señor, porque usted es nuestro Dios único y verdadero. Le damos las gracias, Señor amado, por habernos permitido en esta hora conectarnos, Señor, Dios amado, a la reunión, a ser parte de ella, a ser parte de este culto de adoración y de alabanza a su nombre. Bendiga usted cada uno de los que en esta hora somos parte. Bendiga usted, Señor, a todos en su hogar. Bendiga todos los hogares representados, Señor. Y estamos orando también por los enfermos, Señor. Orando, Dios mío, para que en su infinita misericordia todos aquellos que están pasando, Señor, por la enfermedad, pasando, Señor, por un momento de situación en la que para algunos se ha tornado difícil. Oramos por Anali, Señor, que está en estos momentos, Dios mío, en el hospital, orando para que usted tenga de ella misericordia, Señor, y sea usted ungiéndola, sanándola, Señor, orando también por cada uno de aquellos que están, Señor, enfermos y que están en el hogar, confiando, Señor, que usted también les sanará para la gloria de su santo nombre. Señor, Dios mío, por el grupo COVID, Señor, por todas aquellas personas que estando enfermos, Señor, del COVID, pueden estar en el hospital, orando por aquellos que están conectados, Señor, en estos momentos a un respirador artificial. Te pedimos, Señor, que tú los restaures, los levantes para la gloria de tu santo nombre. Así, Señor, también orando por la aflicción, Señor, por el dolor, por aquella familia que ha recibido alguna mala noticia, orando por el hogar de nuestra hermana María Mondaca, por su hermana, Señor, que usted tenga misericordia de ella, Padre Santo, y la ayude, también la sane para la gloria de su nombre. Damos gracias, Señor, y rogamos, Padre Santo, que esta noche usted nos dé de su gracia, nos dé, Señor, de la bendición de su Espíritu, y podamos, Señor, ser fortalecidos esta noche a través, Señor, de su bendita, santa y gloriosa palabra, para que por medio de ella crezcamos y seamos bendecidos en grande manera. Señor, sabemos que usted está aquí en medio nuestro,
en cada hogar, en cada lugar donde, Señor, hoy día, Padre amado, esté, Señor, ese hogar conectado, esa familia o esa persona o ese nuestro hermano conectado, Señor. Dios mío, sabemos que tú estás allí, al lado de aquellos, al lado nuestro, porque, Señor, tu palabra nos ha dicho que donde hay 2 o 3 congregados, usted está en medio. Señor, gracias le damos porque a la distancia somos un pueblo que alaba tu nombre y lo glorifica, porque, Señor, grande es tu misericordia. Amantísimo Dios, prepárenos ahora para oír, para escuchar, para recibir su palabra y que ella pueda ser un bálsamo, una bendición para cada uno de nosotros. Señor, le damos gracias y rogamos que ahora usted nos levante, Señor, Dios mío, de esta oración, unánimes, en un espíritu deseoso, Señor, de adorarte, bendecirte y glorificar tu nombre. Todo lo rogamos por Jesucristo, nuestro Señor y perfecto Salvador. Amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Bendito sea el Señor. Doy gracias a Dios por darme la oportunidad esta noche de poder compartir de la palabra de Dios. Para mí es una bendición. Siempre, siempre que el Señor me pueda bendecir, me pueda el Señor de alguna forma maravillosa, el Señor me pueda otorgar esta oportunidad de poder ser el mocito que reparte el mensaje, que reparte la palabra del Señor. Voy a invitarlos a abrir su Biblia en Primera de Corintios, en el capítulo 1, y vamos a dar lectura a 2 versos, al verso 18 y al verso 19. Ambos versos estarán incluidos dentro de la lectura bíblica de esta tarde, o noche ya. Amén. Y daremos lectura entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Bendiga al Señor la lectura de su preciosa palabra. Bien, que el Señor nos bendiga y podamos en esta noche tomarnos del hilo conductor, ¿cierto?, del cable de la fe, por medio del cual sea el Señor también usándome para poder, por medio de su palabra, ser nosotros bendecidos, instruidos a través de ella y recibir la bendición que el Señor quiere que cada uno de nosotros podamos recibir. Bien, la verdad sea dicha, es que para muchos, estando, y quiero ocupar esta palabra en un buen término, en la ignorancia del conocimiento de Dios. Amén. Yo un día también estuve en la ignorancia del conocimiento de Dios. La palabra del Señor nos dice que esto no es del que quiere, no es del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y a todos los hombres Dios les ha alumbrado para que también en algún momento le resplandezca la lumbre del Evangelio. Pero este mismo libro, Corintios, nos advierte que Satanás vino para enceguecer el entendimiento de los hombres para que no le resplandezca la lumbre del Evangelio. Tan textualmente, gloria al Señor. Vale decir, sabemos que hay un enemigo que se llama Satanás, el diablo, y que este enemigo actúa para poder llevar ceguera espiritual, enceguecer el entendimiento espiritual para que no le alumbre a los hombres la lumbre de Cristo. Pero dice también la Escritura en San Juan que la luz resplandeció sobre las tinieblas y las tinieblas no pudieron prevalecer sobre esa luz. Así que también la lumbre de este Evangelio resplandece
muchas veces sobre esas tinieblas para alumbrar, para iluminar, para llevar al entendimiento del hombre al conocimiento del Señor. Ahora, sabemos que cada ser humano también Dios lo ha dotado y lo ha hecho de una forma especial. Vale decir, somos la imagen de Dios, la hechura de Dios, pero Dios también nos creó con una libertad de albedrío. Tenemos la decisión, el poder de decidir entre uno y otro. Y Dios respeta ese libre albedrío porque Él colocó ese libre albedrío. Por tanto, el hombre es quien, al llamado del Señor, ante la lumbre del Evangelio, es el que también, por esa capacidad de decidir, puede decidir entre la luz o las tinieblas, entre la salvación o la perdición. Dice el Espíritu Santo a través del profeta Jeremías que hay caminos de vida y caminos de muerte. Y nosotros somos los que tenemos que escoger cuando esa lumbre del Evangelio nos ilumina. Y cada uno de nosotros teniendo espíritu, porque Dios nos hizo seres espirituales, Dios puso espíritu en nosotros, espiritualmente podamos discernir y podamos entender que el camino que es Cristo Jesús es el camino que al hombre le conviene y debe de seguir, porque este es el único camino de salvación y por tanto no hay otro. No hay otra forma, no hay otro medio, no hay otro camino. Lo demás son vanas y huecas filosofías que el hombre pueda tener en esta tierra. Hay tantas, hay miles, muchos caminos que son presentados de muchas formas, donde quizás se pueden prometer muchas cosas y la gente va tras de ellas. Hay gente, por ejemplo, que cree en la reencarnación, algo que la palabra de Dios nos da toda claridad, haciéndonos entender que todas estas huecas filosofías inventadas por el diablo son para enceguecer el entendimiento de los hombres. Gloria sea al Señor. Algunas otras personas creen en la vida astral, creen en la energía y creen en tantas otras cosas, filosofías, sentimientos carnales y humanos diabólicos que el diablo ha querido por medio de ello traer ceguera al hombre y también por supuesto a la mujer para que no pueda comprender y entender el Evangelio de Cristo. Ahora, el Evangelio del Señor Jesús que Él predicó, que Él anunció, porque Él es la palabra viva de Dios, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Es tan sencillo, es tan simple que un niño lo entiende, pero es tan profundo que quizás muchas veces los sabios se sumergen en este conocimiento y nunca le han encontrado un fondo, porque la palabra de Dios es más alta en su conocimiento, es más alto en su entendimiento que todos los hombres. Gloria sea al Señor. Así que debemos de entender que cuando la palabra de Dios dice que la palabra de la cruz, vale decir, el Evangelio que Cristo predicó, la palabra que por misericordia nos ha sido dado, para muchos es locura. Para muchos quizás, ¿cierto?, el que hoy día nosotros creamos en Cristo, que nosotros hayamos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro personal Salvador, que andemos en este camino del Evangelio bendito y santo, para muchos es locura. Es una locura que no pueden comprender, que no pueden entender, porque están enceguecidos y no alcanzan a entender aquellas cosas que por misericordia deben ser entendidas espiritualmente y a través de la fe. Si no hay fe viva, si no hay una fe real, si no hay una fe genuina en el corazón del hombre y de la mujer, no puede lograr entender el Evangelio del Señor, porque al Señor se le sirve por la fe. La fe, bien lo expresa Hebreos capítulo 11,
en la certeza de lo que se espera. Cuando la fe bendita, genuina, asiste en nuestros corazones, primero que nada la fe tiene una certeza en lo que se espera. Yo tengo certeza que el Señor viene. Tengo la certeza de que el Señor en su palabra nos ha dicho de que así como Él fue a preparar moradas para que esté cada uno de nosotros donde Él está, así también el Señor en su palabra dice que un día, como un ladrón de noche, quizás en un abrir y en un cerrar de ojos, el Señor vendrá a buscar su iglesia. Es una certeza de que Él vive, de que Él reina, de que Él está sentado a la diestra de Dios, de que Él murió y resucitó al tercer día. Es una certeza que, por ejemplo, Génesis capítulo 1 es una verdad gloriosa y bendita, que Él creó el cielo y la tierra. Todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios. Amén. Y donde no había nada, Dios creó. Amén. Gloria al Señor. Tenemos certeza. La fe da certeza. La fe es pues la certeza de las cosas que nosotros quizás no vemos. Es la convicción. Cuando hablamos de convicción, estamos hablando de una seguridad absoluta. Amén. Que el Señor nos bendiga, ¿no? Es maravilloso. Quiero recordarle a usted, y si usted no tiene en su Biblia este pasaje anotado, yo lo invito a que lo pueda anotar, lo pueda guardar, porque es una descripción maravillosa de lo que el Espíritu Santo nos da. Dice Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por tanto, la fe no está basada en las cosas que se ven, porque si no, no es fe. La fe está basada en aquellas cosas que no se ven, pero porque no se ven, no quiere decir que no sean una realidad. Así como el viento, no lo vemos, pues el viento no se puede ver. Sin embargo, vemos su acción. Vemos cuando las hojas de los árboles se mueven, vemos cuando el viento roza nuestro rostro, vemos como el viento ciertamente tiene una acción. Así también, la fe es una convicción en lo que no se ve, en un Dios que no vemos, pero vemos su acción. La acción de Dios. Hasta este día, todos los días y siempre, la mano del Señor está en muchas cosas. Lo vemos por ejemplo, en la grandeza de la inmensidad del universo, en su perfección. Lo vemos en nuestra propia Tierra, en nuestra propia galaxia, en nuestro propio sistema solar. Lo vemos en la hechura que cada uno de nosotros tenemos. Porque somos, ¿cierto?, un ser hecho en una forma perfecta, maravillosa, increíble. Lo vemos quizás hasta en aquella hormiga que va pasando por la tierra y vemos cómo la palabra misma de Dios dice que no teniendo capitán ni general quien la mande, la hormiga sin embargo tiene un instinto que Dios puso en ella para poder guardar lo que en verano ha guardado para tener para el invierno. Y así tantas otras cosas más. Vemos la perfección de Dios. Todo lo que ven nuestros ojos alcanzan a ver. Está hablando de que hay un Dios. Y quizás en aquellas cosas invisibles también vemos la mano del Señor. Lo que conocemos al Señor, muchas veces en nuestra vida hemos sentido la presencia del Señor. Amén. Se ha manifestado el Espíritu Santo en nuestra vida y nos ha dado el Señor consolación, nos ha dado dirección. Hemos tenido la respuesta de la oración. Yo alabo al Señor porque uno nunca se cansa de ver la gloria de Dios. Orábamos junto a mi esposa, la pastora, no hace mucho, y estábamos orando en una dirección y vino una respuesta instantánea, al momento. Como también ha habido momentos en que Dios nos ha hecho orar por largos tiempos y al cabo de algún tiempo, a veces hasta de años, ha venido la respuesta de Dios, porque Dios da conforme a su tiempo y conforme a su voluntad.
pero hemos sido testigos de la mano poderosa del Señor, sanando a los enfermos, obrando misericordia sobre aquel que ha llegado muchas veces con distintas angustias y necesidades a la iglesia, y hemos orado y hemos clamado y hemos visto la respuesta de la oración. Hemos visto el milagro del cambio, de la transformación en mi vida y en la vida de muchos de mis hermanos. Llevo muchos años de ministerio y he tenido la dicha, la bendición de ser el puente, la bendición para que muchas almas puedan llegar al conocimiento de Cristo. Y he visto los milagros realizarse, hombres, mujeres transformados, cambiados por el poder de Dios, que sus vidas iban en un derrotero y el Señor los llama y los trae a este santo evangelio. Para muchos quizás en ese pasado, sin conocer al Señor, el evangelio era una locura. Pero un día nos resplandeció la lumbre del evangelio en nuestros corazones, en distintas formas, en distintos momentos de nuestra vida. Quizás en muchos fue en una enfermedad, quizás en otros fue tal vez en un momento difícil, quizás en otros tal vez fue un llamado de amor, donde quizás el Señor viene y llena ese corazón y podemos entender y llegar a comprender el profundo amor de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Pero también tenemos que entender que hay muchos que hoy día, estando en la ignorancia, estando en la tiniebla que el enemigo quiere colocar en la mente y en el corazón de las personas, piensan que el evangelio es una locura. Gloria al Señor. A muchos de nosotros los cristianos muchas veces nos han tildado de locos, que tenemos una locura, que hay en quizás un lavado de cerebro para los hermanos que están dentro de la iglesia, y eso es. Hace muchos años atrás, en un programa muy antiguo, ¿no? Los que somos más antiguos quizás nos recordamos de un programa que se llamaba Almorzando en el 13. Y en ese programa justamente había una periodista y tenía algunos invitados. Dentro de aquellos invitados había, por supuesto, allí un psicólogo, había un sacerdote, en fin. Y resulta de que en medio de esta conversación, la periodista hace esta pregunta y dice: me gustaría saber la opinión que tienen ustedes con respecto a lo que está ocurriendo dentro de los templos evangélicos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es tanta la gente que llega al evangelio, siendo que nuestro país es un país católico, es un país de una religión, podríamos decir, ancestral del catolicismo aquí en nuestro Chile? Y recuerdo que la expresión del psicólogo fue esta: mire, la verdad, esto es una psicosis colectiva, dijo, donde una persona quizás, ¿cierto?, teniendo algún carisma, influye, ¿cierto?, sobre las personas, y las personas se sienten motivadas, y las personas se sienten contentas, porque es una sugestión colectiva. Recuerdo que el sacerdote que estaba allí dijo: bueno, dijo, la verdad, nosotros hemos en alguna manera estudiado este fenómeno, dijo, y nosotros pensamos que la verdad, más que nada, esto es el hecho de que una persona coloca unas pocas bancas, levanta un pequeño templo y allí con 60 personas vive sin tener necesidad de trabajar. Y recuerdo que la periodista queda pensativa un segundo y dice: ¿sabe? No es esa la pregunta que yo les he hecho. Porque tengo que decirle, dijo, que yo tenía un jardinero en mi casa y el hombre era una persona alcohólica, lo que ganaba se lo tomaba, su familia, una familia pobre, arruinada, muchas veces los niños, a veces a pie pelado, pasando necesidades, pasando hambre, porque lamentablemente este hombre se tomaba todo lo que recibía.
Pero un día, dijo, un día este jardinero llegó a mi casa totalmente diferente. Ya no venía con hálito alcohólico, se veía su rostro diferente, había un cambio, había algo distinto. Y yo le pregunto, y le digo, ¿qué le pasó? Y él me cuenta que se ha convertido al Evangelio. Mi alegría más grande, dijo la periodista, es cuando un día los vi con su esposa del brazo, sus hijos con zapatos nuevos, con vestón y con corbata, con su Biblia, e iban a la casa del Señor. La pregunta mía es esta, dijo. ¿Por qué las personas cuando llegan al Evangelio tienen un cambio tan grande? Y ese conocimiento, que para muchos es locura, dice para nosotros los que hemos creído en el Señor, es poder de Dios para salvación. Para lo que el mundo piensa que es locura, pero para los que creen es el poder de Dios manifestado, que no es la sugestión que alguien puede hacer, el lavado de cerebro, sino que es un cambio radical en el corazón del hombre, porque Dios entra a ese corazón lleno de tinieblas, lleno de amargura, y hace un cambio, una transformación. La obra es nueva en el corazón y en la vida de los seres humanos. Dice la Escritura que en Cristo todas las cosas viejas pasaron, mas todas son hechas nuevas. Porque en el Señor Dios, en el Señor Jesucristo, hay cambio, hay transformación. El poder de Dios no es el convencimiento. Nuestros templos están llenos de hombres y mujeres que han sido cambiados por el poder de Dios. No lo cambió a muchos el ruego de su madre, no lo cambió a muchos el ruego de su familia, a otros no lo cambió ni la cárcel, ni lo cambiaron quizás los palos, no lo cambió quizás a lo mejor la vida, tal vez dura, sino que un día llegaron a Cristo y Cristo cambió ese corazón y lo transformó en una obra nueva. Nuestros templos, nuestras iglesias están llenos de hombres y mujeres transformados, cambiados para la gloria de Dios, que un día quizás íbamos por derroteros y el Señor de allá nos llamó para este conocimiento bendito y glorioso que ha hecho tanto bien a nuestra vida y que ha cambiado nuestros hogares. Yo soy testigo como pastor, quizás más de 30 y tantos años como ministro del Señor y 40 en el Evangelio, y he visto tantas obras maravillosas hechas para la gloria de Dios, cambios que el Señor ha producido, hogares que han sido transformados, familias que estaban quizás en el más profundo de los hoyos y que de allí el Señor los levantó, cambió al dueño de casa, cambió a su esposa, a sus hijos y fueron transformados para la gloria del Señor Jesús. Hay tantas experiencias, infinidad de obras que el Señor ha hecho. Por eso que podemos decir con testimonio, por eso que podemos hablar con testimonio. Para el mundo puede ser el Evangelio locura. Para el que no conoce al Señor, el Evangelio puede ser un disparate, porque no ha entendido, no ha comprendido, ni le ha iluminado la lumbre del Evangelio, porque su corazón está cerrado y sus ojos están ciegos. Ojalá algún día pueda llegar Cristo a iluminar ese corazón. Nuestra iglesia, y podríamos decir, muchos de nuestros miembros un día hubo quizás, ¿cierto?, un sentimiento de mirar el Evangelio como nada. Pero cuando el Señor los llama, cuando el Señor los trae, cuando el Señor desde allá de las tinieblas los trae a la luz, hubo un cambio maravilloso en esa vida. Y esos hombres y esas mujeres que muchas veces tal vez se burlaban hasta del Evangelio, hoy día están en una calle, predicando el Evangelio en una esquina, dando testimonio de que Cristo vive, sana, reina y está ciertamente manifestándose hoy día a todos los hombres, porque el Evangelio es vivo y eficaz y puede hacer obras maravillosas en todos aquellos que creen en su nombre. La palabra de Dios está viva, el Evangelio está vivo, Cristo está vivo entre nosotros. Alabados al Señor. Y vemos sus obras, y vemos su manifestación, y vemos la respuesta de Dios a través de la oración, y vemos la gloria de Dios muchas veces manifestada en nuestros templos, manifestada en el corazón de cada uno de nosotros, cuando en nuestros cultos o servicios el Espíritu de Dios se derrama en nuestras vidas y se hace sentir
en forma maravillosa y también lo ha hecho en forma personal, quizás caminando por una calle, tal vez a lo mejor en algún lugar, tal vez orando al Señor. La presencia de Dios ha descendido y se ha manifestado en grande manera. Por eso que el Evangelio no es para aquellos que conocemos ciertamente, como el mundo puede sentir en su corazón, una locura, sino que para nosotros el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y agrega algo más: a todo aquel que cree. Amén. Pues dice la palabra del Señor: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Glorias al Señor. No es por medio de la sabiduría humana que el hombre puede llegar al conocimiento de Dios, sino que es por medio de la fe. Por medio de la sabiduría el hombre no puede conocer a Dios. Porque, como dice la Escritura, dice de la siguiente manera: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Amén. Gloria al Señor. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Gloria al Señor. Y luego dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Amén. O sea, ¿usted se cree sabio? ¿Se cree entendido? No. ¿Se cree más sabio que Dios? No. ¿Cree usted que verdaderamente el mundo fue hecho por el Big Bang? ¿Usted cree en el multiuniverso? ¿Usted piensa que de esta vida no hay otra y que debemos de gozar y comer y hacer todo lo que queramos porque somos simplemente animales sobre esta tierra? ¿Usted no ha entendido que tiene un espíritu, que tiene un alma que Dios le ha dado? ¿No se ha manifestado en usted ese espíritu y esa alma? Gloria al Señor. Cuando el hombre entiende que frente a la eminencia del conocimiento de Dios es necio, que nada sabe, gloria al Señor. Miramos a través de la Escritura, ¿cierto?, a Job, uno de los hombres más probados dentro de la palabra del Señor. Amén. Y cuando la prueba termina, luego, ¿cierto?, de que Job pasa por un proceso de prueba tan difícil, y Dios habla con Job al final de este libro. Entonces Job dice: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. O sea, Job, que era un hombre temeroso de Dios, logró tener un conocimiento mucho más profundo después de este proceso de prueba. Porque allí, en esa prueba, él conoce mucho más profundamente a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Puede el hombre entender los misterios? ¿Conocer los misterios? ¿Puede el hombre entender cómo las cosas fueron creadas? Bueno, hasta el momento muchos tienen muchas hipótesis. Y hay una hipótesis y hay otra hipótesis. Y todas ellas emergen de lo mismo. Gloria sea al Señor. Que de la nada las cosas fueron hechas. Amén. Bendito sea el Señor. Que la nada en una situación espontánea, que no se sabe cómo fue, la nada creó algo. Ya sea el Big Bang, ya sea los multiuniversos, o ya sea, ¿cierto?, la teoría de cuerdas, lo que usted quiera. Gloria sea al Señor. Amén. Pero quiero decirle una cosa: que hasta el alumno menos aventajado sabe que 0 más 0 es igual a 0. Vale decir, la nada no puede dar otra cosa que no sea nada. La nada no puede espontáneamente hacer algo, porque la nada siempre será nada. Amén. Mas Dios de la nada hizo todas las cosas. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Puede entender esto la mente del sabio? El sabio siempre está tratando de buscar alguna alternativa que el hombre en su mente pueda comprender. Pero dice que lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Amén. Gloria al Señor. Así que si alguno piensa que porque estamos dentro del Evangelio somos necios, sí, a lo necio escogió Dios. Amén. Amén. A lo necio. Gloria sea al Señor, como dice, alabado sea el Señor. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia,
mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Gloria sea al Señor. Para que, como está escrito, dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Aleluya al que vive. O sea, lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. Sí, hermano, yo le puedo decir, no he pasado por la universidad. Quizás he pasado por afuera, pero nunca fui a la universidad. Pero no necesito ir a la universidad para entender y comprender por la fe aquellas cosas que Dios en su infinita misericordia nos ha revelado y creer en ellas. Alabado sea el Señor, y ver el testimonio de ellas, porque ciertamente dice la palabra del Señor, los cielos cuentan la gloria de Dios. Gloria sea el Señor. Y la expansión, ¿cierto? La obra de sus manos. Es simplemente mirar al universo para darnos cuenta que hay un Dios creador, todopoderoso. Simplemente es mirarnos a nosotros mismos como personas, como seres perfectos que tenemos cuerpo, alma y espíritu, para darnos cuenta que hay un Dios creador. Gloria sea al Señor para siempre. Por eso Dios escogió a lo necio para avergonzar a los sabios, para que lo necio del mundo tenga sabiduría, pero no la sabiduría del mundo. No la sabiduría del necio que dice, el evangelio es locura. Alabado sea el Señor. El evangelio es una torpeza, el evangelio es para los fanáticos, el evangelio es para los desdichados, el evangelio es para los que están llenos de vicios. No, mi estimado amigo. El evangelio es para todo el mundo. Amén. Aún para aquel que se cree excelente, porque dice la Escritura que todos pecaron, por tanto están destituidos de la gloria de Dios. No hay ser humano sobre la faz de la tierra que no haya pecado. Todos pecaron. Por eso Cristo vino y murió para pagar por ese pecado. Y cuando creemos en Cristo y recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, entonces el Señor, por su amor, su piedad y su misericordia, perdona el pecado y nos lava con su sangre preciosa y bendita para poder quitar el pecado y poder ciertamente de la muerte espiritual traernos a la vida. Él nos resucitó, dice la Escritura. No es que hayamos estado muertos físicamente, pero sí estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Y de allí el Señor nos hizo renacer de nuevo, nos hizo nacer en el Espíritu. Hoy día ya como un pueblo y como una iglesia que el Señor ha ganado a precio de su sangre. Por eso podemos decir con testimonio vivo, el Evangelio es poder, es poder. Gloria sea al Señor. En el Evangelio está manifestado el cambio, la transformación, la obra salvadora. El hombre por sí mismo no se puede salvar, ni con todas sus obras perfectas que crea tener. Dice la Escritura con mucha claridad que la justicia del hombre, cuando el hombre se justifica por sus obras, por lo que ha hecho, por lo que no ha hecho, dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios. O sea, no hay justicia humana que ante los ojos de Dios valga, porque todos los hombres pecan. La justicia viene a través de Cristo, porque Él fue perfecto. Gloria al Señor, sin pecado. Y cuando Él llegó a la cruz para entregarse a sí mismo, por amor a nuestras almas, Él vertió esa sangre inocente en pago, en propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, Él tomó nuestro lugar. Gloria al Señor. Para que hoy día por la fe creamos en Cristo y le recibamos como nuestro único y personal Salvador. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso decía, es tan simple el Evangelio que un niño lo entiende. Un niño lo comprende. Por la fe lo entiende. Y muchas veces los sabios quieren profundizar, quieren ir a la profundidad de la palabra y tratan de buscar y escudriñar. Y mientras más tratan de profundizar, más profundo es ciertamente el conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios no puede albergarse en la mente frágil de un hombre. Gloria al Señor. Y Dios en su palabra dice, por tanto, ahora los que estamos en Cristo Jesús, hemos sido hechos por Dios sabiduría. Gloria a Dios. ¿Qué sabiduría nos ha sido dada de parte del Señor? Siendo necios quizás, siendo tal vez lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo. Gloria al Señor, lo que no es,
Alabado sea Dios. Pero a lo que no es, Dios llamó. A lo vil, Dios llamó. A lo necio, Dios llamó para poder colocar sabiduría, justificación, santificación y redención para la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Porque no vamos al cielo por ser sabios humanamente, no vamos al cielo por ser grandes humanamente, sino que vamos al cielo porque un día reconocimos nuestras insuficiencias, nuestra debilidad, nuestra flaqueza y entendimos que solo por Cristo podíamos ser salvos. Y le reconocimos como nuestro Señor y como nuestro precioso Salvador. Gloria a Dios. Así que para los que es locura, dice la palabra, es para los que se pierden. Gloria al Señor. Lo que piensan que el evangelio es locura, es para los que se pierden. Más dice también la Escritura, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Gloria sea al Señor. Por tanto, en esta palabra, esta noche, hay salvación y condenación. Gloria a Dios para siempre. Mi hermano amado en el Señor, mi hermana amada, no todo el que dice Señor, Señor es salvo. No se trata de decir si yo también creo. La fe tiene obras. Amén. La fe tiene obras. Gloria sea al Señor. En este mismo libro que yo le mencionaba, en el libro de Hebreos, que habla muy claramente tocante a la fe, el Espíritu Santo, que es el gran escritor sagrado, nos menciona, por ejemplo, algunos grandes hombres, héroes de la fe. Amén. Y los menciona porque tuvieron alguna característica, alguna obra de fe que es resaltada por la palabra de Dios. Así que aquí encontramos muchas obras de la fe. Por ejemplo, habla de la fe de Abel, que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Está hablando de la fe de Abel, que ofreció, dice, a Dios el sacrificio que Dios había determinado, no como Caín, que tomó un sacrificio, pero no lo que Dios pedía del sacrificio que tenía que ser presentado. En otras palabras, el sacrificio tenía que ser un cordero. Tenía que haber, porque este mismo libro nos expresa, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y todo, dice la Escritura, o casi todo, es limpio. Y en ese pasado, por la sangre de Cristo, la sangre atraviesa toda la Biblia. Gloria sea al Señor. Hablando, dando testimonio de la sangre de Cristo derramada un día. Así que Abel, ¿cierto?, ofrece sacrificio a Dios. Gloria sea al Señor. Pero no sacrificios humanos. Él ofrece un sacrificio agradable a Dios. Gloria sea al Señor. ¿A través de qué sacrificio nosotros nos acercamos a Dios? Amén. No es de su sacrificio, no es de mi sacrificio, no es de lo que yo hago, no hago. A través del sacrificio de Cristo. Amén. Gloria sea al Señor. Por tanto, la fe es por Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Y cuando usted va por medio de Cristo como su Señor y Salvador, entonces llega al Padre. La palabra de Dios dice que ciertamente, dijo el Señor, el que viene a mí, a mi Padre viene. Amén. Porque el camino al Padre es Cristo. Amén. Gloria al Señor. Y por medio de su sacrificio. Así que cuando miramos la fe, la obra de esta fe fue entender que Cristo es el medio por el cual yo puedo llegar a Dios. Esa es la obra de la fe. También habla, por ejemplo, y por supuesto no voy a nombrarlos todos, pero habla, por ejemplo, de la fe de Noé. Dice, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Gloria sea al Señor.
¿Cuál es la fe de Noé? La fe de Noé, dice la palabra del Señor, es claramente establecida en el temor de Dios que hubo en Noé. Cuando él escuchó la palabra de Dios, cuando oyó, creyó, temió a Dios en su corazón, tuvo respeto reverente ante la palabra revelada. Una obra de la fe es que cuando escuchamos la voz del Señor, creemos en ella. Terrible es para el incrédulo. Porque en aquella generación que predicó Noé, fue una generación de gente incrédula, que cuando Noé predicó lo que Dios le había dicho que iba a acontecer, nadie creyó. Y cuando vino el diluvio y la tierra se llenó de agua y los hombres corrieron al arca y dijeron, ahora Noé creemos. Mas la fe no es cuando vemos. La fe es cuando creemos y no vemos. Yo quiero decirle que así como el mundo fue anegado por agua, un día el mundo, y está establecido en la Escritura, será ciertamente destruido por fuego. Pero antes que esto acontezca, todo aquel que esté en el arca, que es Cristo, este será salvo. Y si usted no cree que Cristo es la única salvación, no hay obra de fe en su vida. Por tanto, esa fe es vana, porque la fe tiene obra. Lo dice claramente el apóstol Santiago cuando dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. O por las obras te mostraré mi fe. Porque la fe es algo que no podemos ver, ¿cierto? La fe es intangible. Pero ¿cómo se demuestra la fe? Por las obras. Y las obras no son dar al hambriento, las obras no son cubrir al necesitado, dar agua al sediento. No, esas no son obras de fe. Esas son misericordia, eso es compasión, a lo cual Dios también nos ha llamado a tener. Las obras de fe, lo que yo le estoy diciendo en esta noche. Gloria sea al Señor. Entender que a través de Cristo solamente podemos llegar a Dios. Entender que cuando su palabra es oída, debemos temer en nuestro corazón. Y entender que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y creo en ella. Y esa es una obra de fe. Gloria sea al Señor. Dijo el Señor en su palabra, ¿cierto? El que cree en mi palabra, amén, es como el pámpano pegado a la vid. Este lleva fruto. Y yo lo limpiaré y llevará más fruto. Porque lejos de mí nada podéis hacer. Y cuando el hombre está pegado a la vid, cree en el Señor, cree en su palabra, hay temor en su corazón. Como lo hubo en Noé, es una obra de fe. Amén. Quiero terminar diciendo con respecto a la fe de Abraham. Dice que Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuál es la obra de fe de Abraham? La obediencia. Amén. Porque una cosa es creer a la palabra de Dios. Una cosa es entender que Cristo es el camino a Dios. Y la otra es obedecer a Dios. Porque el hombre puede creer, pero no obedecer. Amén. Y la fe tiene esta sustancia, esta obra en la vida del hombre, que cuando el hombre entiende que para llegar a Dios es Cristo el Señor, que a través del creer en su palabra está ciertamente el fundamento de su vida, y no solamente escucha, oye, sino que se hace un hacedor de la palabra de Dios, un hombre o una mujer que obedece a la voz del Señor. Gloria a Dios. La Biblia está llena de hombres y mujeres que desobedecieron a la voz del Señor y lamentablemente se perdieron por causa de su desobediencia. Gloria al Señor. La desobediencia es algo que está plasmado en las Escrituras. Adán desobedeció a Dios, Eva desobedecieron a Dios y murieron, dice la Escritura. No murieron físicamente al momento, pero sí espiritualmente. Fueron apartados de Dios por causa de la desobediencia. O sea, la desobediencia es un fundamento de la perdición del hombre. Pero la obra de la fe es obedecer a Dios. Aleluya. Gloria sea al Señor. Yo digo sin más, para los que creen, para los que hemos creído, no importa lo que el mundo diga. El mundo se puede caer a pedazos. El mundo puede estar de cabezas. Gloria sea al Señor. Pero los que hemos creído, tenemos la convicción, la certeza, la seguridad. Gloria sea al Señor. Que este santo y bendito evangelio, que para algunos es locura, mas para nosotros es poder de Dios, para salvación.
para que los que hemos creído a través de Cristo encontremos salvación, que hemos con temor escuchado tu palabra. Oh Jehová, dice el profeta Habacuc. Amén. Gloria sea al Señor. Oí tu palabra. A ver si podemos encontrar al profeta Habacuc en las Escrituras. Antiguo Testamento, gloria sea al Señor. Para leer allí algún verso que está para la gloria de Dios, también queremos compartirlo para la gloria del Señor. Aleluya al que vive para siempre. Bueno, no tenemos nada preparado ni buscado, pero sí el Señor nos da la lucidez para encontrarlo. Gloria sea al Señor. Amén. Dice la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Habacuc. Gloria sea a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Déjeme ubicarme en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Alabado sea el que vive. Gloria sea al Señor para siempre. Dice Habacuc, ¿cierto?, en la oración, de la siguiente manera. Habacuc capítulo 3, dice: oración del profeta Habacuc sobre Sijinot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Amén. Y temí. ¿Tuvo miedo? No. Tuvo temor. Entendió que la palabra es de Dios. Amén. Que la palabra de Dios se cumple. Que es el Dios del cielo el que está hablando. Gloria sea al Señor. Es como cuando de repente, ¿cierto?, escuchamos a una persona que respetamos, a una persona que veneramos, y decimos, hagamos silencio porque es necesario que le escuchemos, que le oigamos, porque tiene sabiduría de los años, o quizás, ¿cierto?, el entendimiento tal vez. Hagamos silencio para escuchar a esta persona. Es necesario escucharlo. ¿Cuánto más cuando habla Dios del cielo? Amén. El hombre ciertamente debe poner oído atento a lo que Dios está hablando. Gloria sea al Señor. Cuando Dios habló a Noé, Noé puso oído atento a lo que Dios le decía. Noé, prepárate un arca y la harás de esta medida y la calafatearás con brea. Gloria al Señor. Y le harás una ventana en el techo y harás tantos pisos y de esta medida. Y todas estas cosas las anotó ciertamente Noé con mucha precisión, porque el Dios del cielo estaba hablando. Y temió, tuvo temor de Dios en su corazón. Por eso dice el Espíritu Santo, oración del profeta Habacuc sobre Sijinot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Gloria al Señor para siempre. Esta es la oración y el clamor del profeta Habacuc, que tiene entendimiento claro y preciso, que es el Dios del cielo el que está hablando a su corazón y a su vida. ¿Teme usted en esta noche a la palabra de Dios? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Hay temor en su corazón cuando ha escuchado la voz de Dios. Que los que creen que este evangelio es locura se pierden. Pero para los que hemos creído es regocijo. Bendito sea su nombre, aleluya. Porque hemos entendido que el evangelio es poder de Dios para salvación, para vida eterna. Porque por medio de Cristo, el Señor, hoy día hay un camino para salvar al hombre más vil, quizás pecador de esta tierra, en el cual se ha creído en el Señor Jesús, sus pecados le son perdonados y recibe la salvación de su alma. Y los que un día recibimos este perdón, y los que un día fuimos llamados para ser perdonados y alcanzar este bendito conocimiento, hoy día nos gozamos. Aleluya. Gloria al Señor. Para algunos podremos ser locos, para otros podremos ser insensatos, para otros podremos ser personas que a lo mejor ciertamente tal vez somos ignorantes. Amén. Gloria al Señor. Pobres evangélicos, pobres cristianos evangélicos, tan ignorantes que son. Gloria al Señor. Pero dentro de esta ignorancia, que para el mundo puede ser ignorancia, más para Dios es sabiduría. Que para el mundo es locura, más para Dios es cordura.
Gloria sea al Señor. Que los que han creído en Cristo, para Dios es cordura, es entendimiento, porque a través de Cristo solamente puede hallar salvación para su alma. Alabado sea el Señor. Esto no estaba en mi entendimiento. Esto no estaba en mi conocimiento, ni en el suyo tampoco. Fue cuando el Señor se reveló por misericordia a nuestras vidas. Gloria a Dios. Yo amo el día. Amo la hora cuando el Señor me llamó a su santo evangelio. Era un joven perdido, muchas veces sumido en su creencia, en el entendimiento que a lo mejor el mundo le había dado. Pero cuando me di cuenta que todas estas cosas no servían de nada, y el Señor me iluminó con esta lumbre gloriosa del evangelio, y entendí que el Señor me amaba, que Dios era un Dios real, que Dios no era un cuento, no era algo ficticio, sino que era un Dios que se manifestaba a mi vida, como se ha manifestado la vida de muchos y millones de seres humanos que han creído en su nombre a través de los tiempos. Alabado sea el Señor. Y llegué al conocimiento de Cristo. Bendito evangelio. Quizá en esos años mi familia no conocedora del evangelio pensó que quizás yo había caído sumiso tal vez frente a una locura, frente a una ignorancia. Pero a través de los años doy gracias al Señor porque la diferencia hoy día es notoria. Gloria al Señor. Y muchos quizás hoy día pueden entender, para la gloria de Dios lo digo, que el aceptar a Cristo en el corazón es la bendición más grande que al hombre o a la mujer le puede haber llegado. Que el Señor nos bendiga. Amén. Así que si usted se cree lo necio, aleluya, a lo necio vino el Señor. Usted se siente débil, amén, a lo débil vino el Señor. Palabra de Dios dice, hablando a través del apóstol Pablo, dice, porque cuando más débil me siento, dice el apóstol, cuando más débil soy, entonces el poder de Dios se perfecciona dentro de mi vida. Dios no se perfecciona en los que se creen fuertes. Dios se perfecciona en aquellos que entienden que son débiles. Porque el hombre es débil, es frágil. Gloria al Señor. Dios nos bendiga. Pero cuando nosotros tenemos puesta nuestra confianza en el Señor, en nuestra debilidad, el Señor nos fortalece. Amén. Alabado sea su nombre para siempre. A lo vil del mundo. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. El apóstol Pablo también dice en otra parte, porque yo era un abortivo, dice, y como un abortivo me apareció el Señor, el último de todos, el cual no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia. Más de allí, de ese sentimiento que tenía el apóstol Pablo de ir persiguiendo a los cristianos por donde fuera, el Señor le apareció en el camino y lo llamó a este santo evangelio, produciendo una obra grande en su vida y en su corazón. Y ese hombre que perseguía a la iglesia, ahora predicaba el evangelio. Y cuando lo veían predicar, nadie creía. Gloria al Señor, que verdaderamente lo estaba haciendo de corazón. Pero luego en el tiempo se dieron cuenta que verdaderamente el Señor le había aparecido en el camino. Gloria a Dios. Hay muchos hombres y mujeres que Dios nos ha cambiado, nos ha transformado. Gloria al Señor. Y nos ha sacado de la ignorancia, de la ceguera espiritual, para traernos al conocimiento de Cristo. Bendito sea el Señor, como aquella periodista le decía, la verdad decía, yo quiero saber qué es lo que está pasando dentro de los templos evangélicos, porque la gente entra y hay un cambio en su vida, hay una transformación en su vida. ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de esos templos? ¿Qué es lo que pasa dentro de ese lugar? Y nosotros sabemos lo que pasa, el poder de Dios que obra en el corazón de los hombres y de las mujeres para traernos de las tinieblas a la luz verdadera y hacer una obra en nuestras vidas. Gloria al Señor para salvación, porque Dios en su palabra nos dice
que Cristo vino para buscar y salvar lo que estaba perdido. Amén. Y esto éramos cada uno de nosotros, Así es, Señor. el cual el Señor nos llamó también para alcanzar este conocimiento tan bendito. Bendito mi Dios. Aleluya. Para mí el Evangelio es poder de Dios. Amén. Él ha tenido poder para cambiar mi vida, poder para obrar sobre mi vida, poder para obrar sobre la tuya. Por eso alabamos al Señor y entendemos que esta misericordia tan grande, este amor tan grande, esta bondad tan grande, no es para que nadie se gloríe, no es para que nadie se enaltezca, no es para que nadie diga, bueno, ahora yo soy cristiano, soy salvo, gracias a esto, gracias a lo otro. No, es para que la gloria sea para Dios. Amén. Y a través de Cristo glorificamos al Señor. Sí, Señor. Lo glorificamos porque Él, en su amor, estando perdidos, condenados, lejos de su gracia y de su amor, el Señor nos alcanzó un día y nos miró con ojos de misericordia. Y su gracia nos alcanzó para salvación. Amén. Gloria a Dios. Bendito mi Así que si hay alguien que es glorificado en el seno de la iglesia, no es el pastor, no es el hermano oficial, no es la pastora, no es la hermana Dorca, es el Señor. Amén. De Él es la gloria, de Él es la honra, de Él es la alabanza. Y cuando cantamos, cantamos para Él. Y cuando loamos su nombre, lo hacemos en alabanza a su nombre, porque reconocemos que el Señor es el todo. Amén. Bendito sea su nombre para siempre. Bendito mi Dios. Así que, ¿dónde está la sabiduría de los sabios? Dios la desechó. Amén. Porque por medio de la sabiduría, ningún hombre ha conocido a Dios. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Gloria a Dios. Para algunos lo que predicamos es locura. Gloria al Señor. Así es mi Dios. Es locura la palabra de Dios que se predica, la palabra de Dios que se anuncia, que Cristo es el Salvador del mundo. Y muchos blasfemos se han querido levantar diciendo, el tal Cristo no existió, el tal Cristo simplemente es un burdo, una burda forma muchas veces de engañar a los incautos. Pero la palabra de Dios, que es espiritual, nos revela que Cristo vive en nuestras propias vidas. Amén. Y porque le hemos vivido, tenemos experiencia, somos testigos de su obra, pero también la historia también ciertamente nos ilumina, también la historia nos alumbra con respecto a estas cosas. Amén. Alabado sea el Señor para siempre. Bendito mi Dios. En Cristo hay poder, Amén. en Cristo hay poder Amén. y en Cristo hay poder. Que el Señor nos bendiga esta noche. Bendiga el Señor su palabra y llene de gracia el Señor nuestros corazones. Vamos a orar ante la presencia del Señor y yo le invito a que podamos presentarnos ante la presencia del Espíritu Santo para dar gracias esta noche por lo que el Señor nos ha entregado. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias por esta tu bendita palabra, Sí, Señor. por lo que tú nos anuncias, por lo que tú nos das, Señor, por esta palabra bendita y gloriosa que nos has entregado esta noche. Señor, tu evangelio bendito que ha sido manifestado a los hombres, que ha sido manifestado al hombre y a la mujer, que es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Sea tu palabra hoy día en esta noche tocando muchos corazones y obrando en la vida de muchas almas, para que, Señor, te conozcan y te reconozcan como su único y personal Salvador. Gracias, Señor, te damos y alabamos tu nombre y lo glorificamos en grande manera. Y a ti, Señor, damos la gloria, la honra y la alabanza por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sea el Señor muy, muy glorificado. Amén. Bien, un saludo cariñoso esta noche a todos los que han podido compartir de este servicio. Estamos orando por los enfermos, ¿cierto? Ungiendo a los enfermos para que el Señor los bendiga, los sane. Antes del ungimiento voy a entregar los saludos. Nuestra hermana Janet está junto a nosotros. Un saludo para ella, nuestro pastor Osvaldo. Bendiciones desde María Pinto, nuestro hermano Isaac, nuestra hermana Patricia Urrea,
Abrazo fraterno, pastor. Gracias por estar nuevamente en mi hogar. Bendita la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor bendiga todos, ¿cierto? Estos mensajes. Y también nuestra pastora Verónica, que está compartiendo con nosotros. Hay petición de oración por nuestro pastor, nuestro hermano Víctor Castillo, nuestro hermano Carlos Meneses, la hermana Maricel, Annalise, su hijo Fabián y su mamá, María y nuestra hermana María y José, nuestra hermana María y nuestro hermano José, nuestra hermana Ramona, por Juan Carlos y la familia de nuestra hermana Sabina, nuestro pastor Rocco y familia. Yo le voy a invitar que en el ungimiento también estaremos rogando la bendición. Amado Dios, te rogamos esta noche por el ungimiento de los enfermos. En el nombre del Señor Jesucristo, los enfermos sean sanos. Hay aquí una lista de peticiones, Señor. Padre amado, el hermano Víctor Castillo, Carlos Meneses, Maricel, Annalí, su hijo Fabián, Señor, nuestra hermana María, nuestro hermano José, Ramona, Juan Carlos, la familia de nuestra hermana Sabina, nuestro pastor Rocco, familia, nuestro hermano Francisco y familia. Señor, que usted les unja y les sane. En el nombre del Señor Jesucristo, reciban el ungimiento y la sanidad. Amado Señor, también le rogamos humildemente que nos bendiga a través, Señor Dios mío, de su palabra y nos mande, Señor, con esa bendición al terminar este culto. Gracias te damos, Señor, por tu palabra bendita y por lo que tú nos has dado por misericordia. Te damos las gracias, Dios mío, y te rogamos humildemente tu bendición en el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor le bendiga y le guarde. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento.